Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en donde voy a contar cuál ha sido mi experiencia personal durante 2 meses aproximadamente con el nuevo Huawei Mate 9, el phablet de referencia de la marca china. Vamos allá con ello. Bueno, vamos a hablar primero del aspecto físico. Aquí no hay muchas novedades en relación a su antecesor, el Mate 8. Seguimos teniendo un chasis unibody, aluminio, bien construido, muy bien construido, y unas dimensiones bastante reducidas, hablando del tamaño de pantalla, del diagonal de pantalla que tenemos, o del que estamos hablando, mejor dicho, ¿no? Seguimos manteniendo, por ejemplo, la curvatura en la parte trasera, y seguimos manteniendo muchas de las características principales, pero también han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, la dimensión del dispositivo, el Mate 9 se ha visto un pelín reducido, también su diagonal de pantalla, pero el dispositivo en general se ha vuelto un poquito más manejable. 156,9 milímetros de alto, 78,9 de ancho, 7,9 de grosor, en ese aspecto es parecido, 190 gramos aproximadamente de peso. Las diferencias no son muy grandes, pero si tenéis el Mate 8, una vez que cojáis el Mate 9, vais a notarlo sobre todo en la anchura del dispositivo. Lo vais a notar mucho más ergonómico, muchísimo más fácil de manejar. Otra de las diferencias está en sus cantos. Mientras que el Mate 8 era mucho más cuadrado, mucho más espartano y tenía un acabado como rayado, en este Mate 9 tendremos el mismo acabado que tenemos en la parte trasera, este acabado de aluminio suave adonizado, que la verdad es que le queda bastante chulo. Seguimos manteniendo los dos biseles cortados al láser, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y en general las diferencias son mínimas, pero son bastante palpables una vez que coges uno y coges el otro. En cuanto a los elementos que encontraremos por el dispositivo, seguimos la designación casi parecida o idéntica al Mate 8. Tenemos la botonera en la parte derecha, en la parte izquierda encontraremos la ranura para la bandeja de micro SD y la nano SIM, en la parte superior un puerto infrarrojo y el jack 3.5, en la parte inferior, por este orden, micrófono USB tipo C y altavoz principal. En la parte trasera seguimos manteniendo estas dos líneas de distintos materiales para evitar todo el tema de problemas de cobertura. Un pequeño agujero donde en principio el plástico ponía que era un sensor NFC, pero creo que también funcionará como micrófono. Flash dual LED, las dos cámaras con los dos sensores, el logotipo de la marca. Sobresale, como veis, un pelín del cuerpo, apenas se nota. El láser autofocus, las letras que nos explicarán un poco qué lentes llevamos, el sensor de huellas trasero un pelín más pequeño en el Mate 8, la serigrafía de la marca. En la parte frontal lo que más destaca, como en toda la gama Mate, los dos marcos, tanto inferior como superior, bastante reducidos. En la parte de los laterales no hay nada, aunque como veremos también funciona con truco. En la parte superior encontraremos el auricular de llamada, que funcionará también como altavoz, sensores, cámara delantera y un pequeño LED de notificaciones que estará situado en esta situación, y la serigrafía de la marca, como podéis estar viendo aquí. Poco más en cuanto a los diferentes elementos que podemos encontrar en el exterior del dispositivo. Al encender la pantalla nos damos cuenta de que es una pantalla muy grande. Estamos delante de un phablet y por lo tanto se nota nada más lo encendamos. Tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas, tecnología IPS y resolución Full HD. Puede parecer que es un poco conservadora, pero yo creo que para el consumo diario es más que suficiente. Quizás la podamos echar un poquito de menos una vez que queramos utilizar el dispositivo para la realidad virtual, pero yo creo que para un uso diario llega y sobra el Full HD. Y las grandes características de este panel es que sobre todo tiene muchísima calidad, con colores muy vivos, muy intensos, sobre todo los colores más cálidos, casi recordando los colores intensos de una Super AMOLED. Tenemos unos blancos muy puros, aunque esto lo podemos retocar una vez que vayamos a pantalla. Podemos retocar la temperatura de color si la queremos más fría o más cálida, muy típico de Huawei y de las empresas chinas. Y también el nivel de brillo, que es brutal, es buenísimo. La visualización exterior, incluso con la incisión directa del sol, es brillante. Son las grandes características de este panel. Las características técnicas son, quizás, según Fonarena, es que el brillo son de 677 nits, y 1662 puntos de contraste, lo cual hace que sea una de las mejores IPS del mercado, sin lugar a dudas. Y la verdad es que en el uso diario yo creo que vais a notar que el panel es buenísimo, de buenísima calidad. Poco más puedo decir, pantalla de sobresaliente.
En cuanto al sonido, pues tenemos una gran sorpresa. Tenemos altavoz doble estéreo horizontal. El más importante es el que está situado en la parte inferior derecha, que es el que se encarga de llevar los graves y también los sonidos medios, y en la parte superior encontraremos el auricular de llamada, que funcionará como altavoz para los sonidos más agudos. Los dos funcionarán siempre, aunque tenemos aquí el modo estéreo plus, que básicamente es que cuando lo ponemos en horizontal sonará los dos altavoces más o menos a una misma potencia. Este, como digo, simplemente llevará los sonidos agudos. El sonido es muy alto, muy fuerte. No sé si es el más fuerte del mercado, pero yo creo que sí es uno de los más fuertes del mercado, y sobre todo destaca por su calidad. No llega al nivel de un HTC, de un Action 7, pero está a medio camino entre los gamas altas normales, con sonido normal, y esas gamas altas que llevan esos sonidos estéreos de HTC Bound y Dolby Atmos. El sonido es muy bueno, y quizás el único problema que yo le he encontrado es que tiene alguna carencia de graves, tanto con los altavoces del dispositivo como en auriculares. Pero en general el sonido es muy bueno. No tenemos ecualizador, eso sí que quiero reseñarlo. Pero en general el sonido también una gran sorpresa de este dispositivo. Have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Hablemos ahora un poco del tema de hardware, coberturas, etcétera, etcétera. En el caso del procesador tenemos la nueva hornada de procesadores propios de Huawei, los High Silicon Kirin 960, que es un octa-core de 64 bits y 16 nanómetros, donde se estrenan los nuevos Cortex A73 de alto rendimiento, de los cuales 4 son de estos núcleos. Van a 2.4, como podéis ver aquí van a 2.36, y 4 núcleos de alta eficiencia Cortex A53 a 1.84. Viene acompañada por la ARM Mali G71 de 8 núcleos, que corre a 850 MHz, que por fin empieza a ser ya un salto gráfico importante en este tipo de procesadores, lo cual se agradece. Viene acompañado por 4 GB de RAM DDR4, 64 GB de almacenamiento interno UFS 2.1, de los cuales aproximadamente nos quedarán libres sobre unos 48 o 49, creo recordar. Y también que podremos expandirlo mediante micro SD. En cuanto a coberturas, pues lo tendremos todo. Tendremos GPS, GLONASS, LTE, los últimos estándares Wi-Fi, LTE, como decía, de categoría 12 de hasta 600 megas de bajada. Y todo esto viene acompañado además por las tecnologías propias de Huawei, Wi-Fi Plus 2.0 y Signal Plus 2.0, que hace que, bueno, la cobertura y todo esto pues vaya un poquito mejor. Se nota, puede parecer una tontería, pero sí, se nota, tanto en casa con el Wi-Fi, con el cual nunca en ningún punto de mi casa suele bajar de las 4 o 5 rayas. Sí, 4 o 5 rayas, sí. Y con otros dispositivos a veces incluso me quedo con 2 en zonas de mi casa que hay mucha pared de por medio con el módem, etcétera, etcétera. Y también en la cobertura, lo he probado en diferentes zonas que sé que la cobertura no va demasiado bien, como en grandes superficies o en zonas arboladas donde otros dispositivos se quedan en H+ o en 3G, y este dispositivo casi siempre, rara es la vez que me baja de 4G, muy rara la vez, tiene que tener una zona de muy mala cobertura para bajar de 4G. Obviamente, si vamos a zonas donde no está cubierta, pues obviamente no tendremos cobertura, pero en zonas donde otros dispositivos sufren, aquí en este no. Ya con el Mate 8 me sorprendió, y este Mate 9 me sigue sorprendiendo con el tema de coberturas. Muy contento en ese aspecto. Por cierto, en cuanto a coberturas, no tendremos radio FM, el Mate 8 sí lo tenía, en este Mate 9 no la tendremos. Hablemos ahora un poquito del software y del rendimiento en general. Bueno, no me voy a extender mucho, ya sabéis que este dispositivo fue uno de los primeros, creo que en Europa fue el primero que estrenó Nougat,
Android 7.0, y además viene con la capa propia de Huawei, como no, EMUI 5.0, que tiene muchas novedades. No voy a hablar mucho, no voy a andar mucho en ello porque muchos han hablado ya de la capa. Quiero hablar más bien de rendimiento, pero voy a pasar muy por encima de los puntos que han cambiado en este EMUI 5.0. Sobre todo, como veis, los ajustes directos, la barra de notificaciones, si nos vamos a multitarea también ha cambiado físicamente. También ha habido algún que otro rediseño en alguna aplicación propia de Huawei. Otras grandes novedades es que tenemos por fin box de aplicaciones, por fin. EMUI se reencuentra con Android, y en general en el resto sigue siendo EMUI. Tenemos por ejemplo una app de galería bastante completa, donde por ejemplo podremos editar nuestra fotografía, y además de forma bastante intensa, ya lo veis, saturación, la nitidez, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo bastantes aplicaciones propias de Huawei, aunque dista mucho de lo que veíamos por ejemplo en EMUI 4.0, donde nos venía instalada una carpeta con un montón de juegos y un montón de aplicaciones. Siguen habiendo aplicaciones propias de Huawei, pero mucha menos cantidad, y empiezan a recortar ya, dejándolas sola a las aplicaciones importantes. A pesar de este avance que ha supuesto EMUI 5.0 para los software de Huawei, seguimos viendo roturas visuales entre las aplicaciones propias de Google, que sabéis que están diseñadas bajo Material Design, y las aplicaciones propias de Huawei, que siguen teniendo un tufillo bastante iOS. Sigue habiendo esa rotura visual, y yo creo que Huawei tendría que haberlo solucionado. Supongo que en versiones futuras de 5.1 o 6.0 irán poco a poco cambiando el diseño de estas aplicaciones propias de Huawei. Seguimos teniendo la aplicación de administración de teléfonos, donde podremos, como podéis ver, tener los diferentes modos de energía. En este caso no tenemos los 3 modos que teníamos en EMUI 4.0, teníamos estos 2 modos, el modo de ahorro de energía y el modo ultra, simplemente. Seguimos manteniendo esto de, los permisos para entrar en ciertas aplicaciones, o que algunas aplicaciones se cierren cuando apaguemos el dispositivo, muy típico esto de las capas chinas. Una aplicación de temas donde tenemos una serie de temas propias de Huawei, que son las que mejor se adaptan. Las de terceros están bien, pero hay algunas aplicaciones que no se compenetran perfectamente con los temas, y al final rompen un poco la experiencia con esos temas, así que prefiero utilizar los propios de Huawei. Seguimos teniendo los gestos, por ejemplo los gestos de nudillo. Yo personalmente utilizo algunos, como por ejemplo es el tema de sacar la captura en desplazamiento. Me parecen los más cómodos. Después lo de abrir la cámara escribiendo una C o la M, no los utilizo nunca, no me parecen ni cómodos ni ergonómicos. Incluso me parece más rápido, aunque estés en otra aplicación, salir de esa aplicación y entrar en la aplicación correspondiente a la que quieras entrar, sinceramente. No me parece nada cómodo. Y también mantenemos los gestos, como veis, de sensor de huellas, que sí me parecen bastante útiles, bastante cómodos, sobre todo en estos dispositivos, en este dispositivo bastante grande. La verdad es que en ese aspecto sí me gusta. Y en general EMUI sigue siendo lo mismo, una capa súper muy personalizable, y que han metido alguna cosilla más. Por ejemplo, los de aplicaciones lo podemos quitar, lo podemos poner. Bueno, pocas más novedades hay físicamente. Seguro que se me olvida alguna más, pero bueno, esas son un poco las más grandes, por lo menos físicamente. En cuanto al rendimiento, Huawei nos dijo que EMUI 5.0 iba a aprender de ti, que iba a saber cuáles aplicaciones utilizabas más en el día a día, etcétera, etcétera, y que iba a optimizar todos los recursos del dispositivo para que el envejecimiento de este no fuese tan grande a lo largo del tiempo. Yo no puedo decir si va bien o mal, porque esto obviamente se irá viendo a lo largo de los meses según vaya envejeciendo el dispositivo. No sé si es marketing o no. Según vaya pasando el tiempo lo veremos. En cuanto al rendimiento puro, en cuanto a videojuegos, yo he probado varios juegos jugando durante 20-25 minutos, que creo que es un tiempo ya bastante prudencial para jugar en un teléfono, y la verdad es que no he notado ningún tipo de problema, ni bajada de frames, ni lagazos, nada, o sea, muy bien. Sí es verdad que se calienta bastante, eso sí es verdad, pero el rendimiento no se ve afectado. En cuanto a las aplicaciones del día a día, todo va muy bien, todo vuela. La navegación por internet es súper rápida, y yo donde más he notado que ha habido un avance en tema de optimización en EMUI es en el tema de multitarea, donde puedes dejar abiertas muchísimas aplicaciones y donde normalmente no va a tener que recargar ninguna aplicación, lo cual agradezco. Sinceramente es algo que yo me fijo mucho en el tema de multitarea, y creo que Huawei ha hecho muy buen trabajo en EMUI 5.0 en el tema de la gestión de la multitarea. También me gustaría decir que ha habido algunas aplicaciones como Facebook que me ha dado ciertos problemas. Tardaban en abrir, a veces se reiniciaba, no sé por qué, pero es la única aplicación que me ha dado problemas. Pero bueno, que lo sepáis, que no todo es maravilloso, sino que en algunas aplicaciones, que justamente es Facebook, pues no me iba fino del todo.
Así que nada, en rendimiento soberbio. Quizás es lo que yo más resaltaría de este dispositivo, sin lugar a dudas. Muy buen trabajo de optimización por parte de Huawei, sin duda. Hablemos de batería ahora, 4000 mAh. Y la verdad es que va muy bien. Yo con mi uso diario lo he probado con uso de datos durante todo el día. Pongamos levantarse a las 9, acostarse a la 1 o 2 de la mañana. Y full datos, todo datos, utilizando WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, aplicaciones que ya sabéis que consumen un montonazo. A mí personalmente, utilizando la cámara, porque he hecho bastantes pruebas, he tenido varios días ya a propósito meterle caña para ver cuánto duraba, y a mí personalmente me llega al final del día con un 35% aproximadamente de batería. En un día normal, pues yo creo que con un 50 o un 40% de batería me llega sin ningún tipo de problema. Así que para un uso normal, yo creo que para una persona de uso normal, yo creo que un día y medio, 2 días le podría dar sin ningún tipo de problemas. Sí es verdad que la sensación que tuve en su momento con el Mate 8 era un pelín mejor, no sé por qué, pero era un pelín mejor la sensación que yo tuve con el Mate 8. De todas a todas, la duración de batería es exquisitamente buenísima, o sea, exquisitamente buenísima. Además, tenemos carga rápida y una carga bastante rápida, que se carga, como podéis ver, por USB tipo C. Yo, una vez que me baja del 40, entre el 30 y el 40%, normalmente siempre lo pongo a cargar. Del 35, pongamos, al 100% en una hora, incluso menos, yo lo tengo cargado normalmente. De 0 a 100, yo lo he probado. La carga de 0 a 50% súper rápida. Del 0 al 90, bastante rápida. Y del 0 al 100... menos, aproximadamente 1 hora 50 aproximadamente, porque del 90 al 100 tarda una eternidad, pero la carga rápida es muy rápida. Y hay que tener en cuenta también que tenemos 4000 mAh, que ese tramo último nos rompa un poco la experiencia de carga rápida. Hombre, yo prefiero que cargue así de lento y que la batería, la vida de la batería sea un poco más larga, a que me cargue a full menos de 1 hora y que al final la vida de la batería se vea dañada. Así que personalmente lo valoro. La batería muy bien, de sobresaliente, tanto lo que es la duración como lo que es la carga rápida. Hablemos de las cámaras, y en este caso pues seguimos teniendo esa colaboración, ese combo Leica-Huawei de cámara dual. Tenemos 2 cámaras, como vemos, un sensor principal que creo que es el de abajo, creo recordar que es el de abajo, de 12 megapíxeles, RGB, capta el color, y con un estabilizador óptico de 6 ejes. Y el de arriba, creo que ese es el sensor secundario de 20 megapíxeles monocromático. Ambos son de focal 2.2, en principio focales un poco luminosos, y tenemos lentes Leica Submarine de 27 milímetros de distancia focal. Todo esto viene acompañado por un flash dual LED y un láser autofocus que en principio hará que nuestras fotos, que enfoque mejor y también más rápido, sobre todo en condiciones de baja luz. Estas son un poco las características técnicas. ¿Cómo son los resultados? Pues cuando la iluminación es correcta, la verdad es que los resultados son muy buenos, un alto nivel de detalle y muy buenas fotos en general. Me ha gustado mucho, aunque sigo viendo que, por ejemplo, en algunas escenas, sobre todo donde hay mucha naturaleza, mucha hierba, muchas hojas, muchas ramas, seguimos viendo ese efecto acuarela, que yo creo que es debido al procesado de Huawei, que sigue siendo bastante mejorable en líneas generales. Pero cuando el día está bien, cuando la iluminación es correcta, las fotos salen bastante bien. Cuando la iluminación flaquea un poco, por ejemplo, en ciertos días nublados, o por ejemplo en interiores, y la iluminación escasea, bueno, yo noto algún problemilla con el procesado. No es nada grave, pero es un problemilla que hace que las fotos sean un pelín inconsistentes. No que sean malas, sino inconsistentes. O sea, en días nublados puede ser que saques fotos bastante buenas, y hay momentos donde hay algunas fotos que no salen tan bien, lo cual me llama bastante la atención. Yo le sigo echando la culpa al procesado de Huawei, que creo que, como dije antes, es un poquito mejorable. En cuanto a fotos nocturnas, las fotos son bastante buenas, aunque si las sacamos en auto vamos a ver un suavizado bastante sospechoso, lo cual nos va a hacer perder bastante detalle en la fotografía. Fácilmente solucionable, ¿cómo? Pues utilizando el modo toma nocturna, que básicamente es que podemos... vamos a cámara, así lo vamos a ir viendo. A ver, toma nocturna, aquí está. Donde podemos, por ejemplo, cambiar un poco el tiempo de obturación y también la ISO.
no son muchos valores los que podemos cambiar, tampoco son unos parámetros muy amplios, pero nos pueden salir fotos nocturnas de muchísima calidad. Si no, y si sois un poco pro, si controláis un poco del tema, vamos al modo pro y aquí podemos tocar, como podéis ver, la ISO, balance de blancos, etcétera, etcétera. Y aquí sí podemos sacar fotos nocturnas muy buenas. Pero si lo queréis, si no sois muy manitas, si no queréis utilizar el modo captura nocturna, las fotos nocturnas no son malas, pero tienden a perder demasiado el detalle, un poco para evitar que el ruido se les vaya de madre a la gente de Huawei. Lo bueno de esta cámara, o lo mejor de esta cámara, aparte de que es bastante buena, es que tenemos un montón de modos. Tenemos, por ejemplo, el modo monocromático, que podemos sacar fotos a diferente resolución con el sensor monocromático. Tenemos el modo HDR, que ya os digo ahora que funciona bastante justito. De hecho, aunque no lo utilicéis, da igual, porque el modo normal hace como un efecto de HDR a contraluz de vez en cuando. No sé, es una cosa muy extraña. Tenemos también timelapse, que ya sabéis que es este modo secuencias, como la cámara rápida y la cámara lenta, que vamos a ver ahora. Podemos grabar a Full HD 120 fps y HD a 240 fps. La calidad bastante buena, tampoco es que sea un alarde, pero funciona de manera bastante correcta. En cuanto al vídeo, tenemos la gran novedad de que podremos grabar en 4K y en Full HD 60 fps. Tenemos estabilizador, como decíamos, de 6 ejes, pero solo funcionará a Full HD 30 fps. Curioso que no, por lo menos no lo tenga en 60 fps. La calidad del vídeo, pues mucho mejor que en el Mate 8. Muchísimo mejor que en el Mate 8. Mucho más detallado, no sobreexpone en demasía. La verdad es que en general me ha gustado mucho el vídeo, en general. Bastante bien. ¿El estabilizador funciona? Sí, pero tampoco nos vamos a volver locos, funciona de manera correcta, muy lejos de lo que son otros estabilizadores en vídeo, como puede ser los del iPhone o los de Sony, que quizás son los mejores estabilizadores del mercado. Como veis, la aplicación es bastante sencilla. Aquí tenemos para ir a la galería, el obturador, y rápidamente para intercambiar entre modo foto y vídeo. Aquí encontraremos las opciones de flash. Esta opción que es la de apertura amplia, básicamente es el modo bokeh. Aquí podremos ver cómo exagerar más o menos el efecto. Yo personalmente lo utilizo siempre en términos un poquito más justos, porque si lo exageras demasiado queda como un poquito artificial. Pero bueno, la verdad es que le da un toque añadido al teléfono y podemos sacar fotazas impresionantes en modo bokeh, la verdad. Aquí tenemos un modo que es para darle un poquito más de viveza a nuestras fotos. Algo que tiene muy bueno la cámara del Mate es que saca fotos con un balance de colores muy real, muy fidedigno a lo que estamos viendo. Y bueno, hay mucha gente que no le gusta, porque a lo mejor quiere más fotos tipo S7, más saturadas. Bueno, pues vamos, aquí le damos colores vivos. Yo personalmente prefiero sacar la foto tal cual como es y editarla a posteriori. Y aquí una serie de filtros, como estáis viendo, al más típico estilo Huawei y también iOS. Y este es el botón para cambiar entre la cámara delantera y la cámara trasera. Aquí, como veíamos, el modo Pro. Si vamos con el modo Pro activado a la parte derecha, también podremos ver que tenemos la opción de grabar fotos en formato RAW. También tenemos un montón de elementos, como el nivel horizontal, las espirales de Fibonacci, por ejemplo, para ver diferentes enfoques, etcétera, etcétera. Muy bien, en general muy bien la aplicación de cámara. Seguimos hablando de foto, y aquí, por ejemplo, también tenemos un zoom de 2x. A ver si se ve, ahí está. Que nos permitirá en principio hacer zoom de manera sin perder calidad. Bueno, yo lo he probado y sí es verdad que el zoom es bastante bueno, está por encima de otros zooms de otros dispositivos, pero tampoco es que sea la panacea, ¿eh? O sea, no es que sea una cosa brutal, pero sí es verdad que está por encima de los zooms que hemos visto hasta ahora en otros dispositivos. El zoom general, el zoom máximo en el que en principio no perdemos calidad es 2x, aunque podemos hacer zoom hasta 6x, que ahí perderemos calidad a troche y moche. En general la aplicación, como digo, está bastante bien. A mí personalmente me gusta mucho, es muy completa, tenemos un montón de modos para elegir. Y la cámara en general también me ha gustado bastante, me ha sorprendido bastante, aunque creo que sigue teniendo dos puntos negativos esta cámara. Primero, sobreexpone en demasía, lo cual hace que perdamos detalle en las fotografías, y en ciertos momentos la cámara como que no es demasiado consistente. Y todo esto yo creo que es por el tema del procesador de Huawei. De todas, es una cámara muy buena, y yo creo que, a pesar de lo que muchos hayan dicho, puede ser una competidora directa de algunos de los mejores dispositivos y exponentes fotográficos de este año 2016. Para terminar, voy a hacer un balance general del dispositivo. No quiero ser muy largo porque no quiero que se me alargue mucho el vídeo.
¿Qué es lo que más destacaría de este dispositivo? Bueno, pues por orden, destacaría el rendimiento en general, tanto en carga de aplicaciones, multitarea, la batería, la carga de la batería, el sensor de huellas, todo lo que es rendimiento, para mí es lo que yo más destacaría de este dispositivo, porque todo va como un reloj suizo, la verdad. Lo segundo que más destacaría, pues la pantalla, por calidad, por tamaño, por lo que ocupa en el frontal. Y esto unido al sonido hace que consumir multimedia sea una verdadera gozada en este Mate 9. Y lo tercero que más destacaría es el diseño. El Mate 8 estaba muy bien construido, pero era un pelín espartano, demasiado cuadrado. Cuando lo agarrabas, un poquito demasiado ancho. Y aquí lo han perfeccionado un poquito, lo han redondeado. Han como fusionado la gama P con la gama Mate y les ha salido este Mate 9, que la verdad es que a nivel de diseño es precioso y a nivel de feeling es, yo creo que inmejorable, la verdad. ¿Qué es lo que menos destacaría? Bueno, pues si hablamos del tema de actualizar, si hablamos del tema de antes de las actualizaciones, este dispositivo ya ha recibido 2 actualizaciones y bastante grandes. Lo que menos me gustaba era la cámara. O sea, la cámara me parecía que incluso se habían estancado en relación al Mate 8. Yo probaba el Mate 8 y el Mate 9 y no veía una evolución clara de la cámara. Después de las 2 actualizaciones han mejorado un montón, sobre todo en toma nocturna, y la verdad es que la cámara yo creo que ahora está a un muy buen nivel. No sé si estará al nivel de un S7, de un Pixel o de un iPhone, yo creo que no, estará a lo mejor medio escalón por debajo, pero yo creo que puede luchar de tú a tú con algún que otro dispositivo que haya salido este año 2016, como puede ser, creo, tampoco porque no lo he probado, pero el G6 o el V20, que son muy buenos exponentes en fotografía también. Y además, la cámara, a pesar de que sí es verdad que peca un poquito de inconsistencia en algunos momentos, porque hay momentos en donde dices tú, joder, bueno, hay fotos que dices tú, salen muy bien y otras que no salen tan bien. O sea, es un pelín inconsistente la cámara. Lo suple un poco con todos los modos que tenemos. Y yo creo que es más que suficiente para un usuario común de dispositivo esta cámara. O sea, sinceramente creo que es más que suficiente. Entonces, no lo veo tampoco como un punto negativo, como en otras reviews sí han dicho. Y para terminar, simplemente daros las gracias por ver el vídeo, por quedaros hasta el final, si os habéis quedado hasta el final, y perdonad por muchísimas cosas que se me habrán olvidado del dispositivo. Simplemente quería hacer esta review por una cuestión, y es que la mayor parte de las reviews que yo he visto en internet era la mayor parte de reviews de medios que habían hecho el análisis del dispositivo estando solamente una semana con él, y de allí a una semana que se lo dieron en Múnich, cuando sabían que aún quedaba por salir la versión final del software, ¿no? Y todas esas reviews coinciden en un punto, y es que la cámara era bastante mala, incluso que era un paso de atrás en relación al P9. Por eso yo creo que era de justicia que un usuario normal como yo diese su opinión al respecto, y sobre todo diese su opinión después de las actualizaciones que han ido saliendo y que han mejorado el dispositivo. La verdad es que una barbaridad, sobre todo en el tema cámara. Simplemente para eso, nada más. Así que nada, de nuevo, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, y hasta pronto si es que vuelvo a hacer algo parecido a esto. Muchas gracias y adiós.